Muy buen día, estudiantes. Hoy estamos a 11 de agosto del 2020 y voy a iniciar una retroalimentación de ciencias naturales, específicamente de ciencias biología, basada, digamos, en su libro de texto a partir de la página 24 a la 63. Lo destaco de manera que ustedes puedan profundizar en aquellas áreas que sientes que quedaron un poquito más débiles. Lo que preciso hacer yo a continuación es destacar aquellos aspectos más relevantes del sistema nervioso y dar respuesta, ¿cierto?, a la pregunta de la lección 1 que dice cómo el cuerpo coordina las acciones que realiza. Para esto vamos a comenzar diciendo que el sistema nervioso, que está representado ahí con letras mayúsculas por SN, tiene funciones, ¿ya? Tiene tres funciones principales, que es una función sensorial, una segunda función integradora y una tercera función que es efectora, ¿ya? De esta manera puede captar información a través de los órganos de los sentidos o órganos que vienen desde nuestro medio interno. Con su función integradora los analiza para posteriormente generar una respuesta, y eso lo hace, ¿cierto?, con su función efectora. A su vez, esta capacidad de captar, analizar y responder a la información recibida, ya sea del medio externo o interno, todo en su conjunto se conoce como reflejo. Un reflejo está constituido por 6 componentes principales que los pueden observar ustedes en la página 29 de su libro de texto. ¿Ya? Está constituido principalmente por 6, como les decía. Un órgano, en este caso receptor, neuronas aferentes, un centro integrador, interneuronas, una neurona eferente y un efector. Luego vamos a hacer algunos detalles, digamos, voy a explicar algunos detalles de este reflejo ocupando el mismo ejemplo que está en su libro de texto. Bueno, para el estudio del sistema nervioso ya es necesario simplificar un poco la información, y para hacer un análisis más exhaustivo y detallado se ha decidido separar el sistema nervioso en dos subsistemas, que son el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Si miran en este caso a la izquierda, vemos que el sistema nervioso central está constituido principalmente por dos órganos, que son el encéfalo y la médula espinal. Y estos, a su vez, como pueden observar en su libro, tienen otros órganos que los constituyen. Por ejemplo, el encéfalo, cuando hablamos de encéfalo nos referimos al cerebro, al cerebelo, al tronco encefálico, ¿ya? Y si hablamos de la médula, ¿cierto?, nos referimos a lo que la gente conoce en términos generales como médula espinal, que está protegido por huesos, ¿cierto?, que corresponden a nuestra columna vertebral. Recordar también, ¿cierto?, que el encéfalo también se encuentra protegido por el cráneo, ¿ya? Y otras estructuras que ahora no voy a detallar, en el sentido de que estamos retroalimentando las principales ideas. Bueno, eso por una parte. Por otra parte tenemos el sistema nervioso periférico, ¿ya? El sistema nervioso periférico se divide a su vez en una zona, digamos, que es sensorial y otra que es efectora. Esta división sensorial que posee el sistema nervioso periférico lo que hace es llevar la información que capta desde el medio interno o externo al sistema nervioso central, y posteriormente la conduce nuevamente, ¿cierto?, a aquellos órganos que son efectores, para posteriormente generar una respuesta. Y estos órganos que van a generar, en este caso, una respuesta son músculos y glándulas, ¿ya? Entonces ahí dice 1, 2, 3, porque 1 hablamos de cuando va la información desde el sistema nervioso periférico al sistema nervioso central. Luego de que esta es procesada, ¿cierto?, integrada, regresa al sistema nervioso periférico para que la función efectora
lleva esta información ya hacia los músculos y hacia las glándulas y estas generan una respuesta. Una glándula va a generar una respuesta como por ejemplo la secreción de una hormona, lo que vamos a ver en la siguiente lección. Esta división que es efectora, a su vez se subdivide en lo que llamamos sistema nervioso somático, que también es conocido como sistema nervioso voluntario, y también en el sistema nervioso autónomo, que es conocido como un sistema nervioso involuntario. ¿Ya? Entonces, recapitulando, el sistema nervioso se divide en central y periférico. El periférico tiene función sensorial y efectora, y esta división efectora se divide en sistema nervioso somático y sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo, que es involuntario, además tiene una división en particular que es conocida como el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso antipático. No, mentira, se llama parasimpático. ¿Ya? Bueno, este sistema nervioso simpático y parasimpático en términos generales actúa prácticamente sobre los mismos órganos, pero los efectos que produce son diferentes. Entonces, por ejemplo, si el sistema nervioso simpático actúa sobre el corazón en una situación de estrés, por ejemplo, este va a permitir que aumente la frecuencia cardíaca. Y cuando ya nosotros en este caso disminuye ese estrés que vivimos, ¿cierto? Porque, no sé, pues íbamos caminando por la calle y de repente nos ladró un perro a través de la reja, va a actuar el sistema nervioso parasimpático, ¿cierto? Y va a comenzar a disminuir la frecuencia cardíaca y ahí ya nos vamos a comenzar a calmar. Entonces, si ustedes se fijan, mismo órgano, corazón, pero el aumento y la disminución de la frecuencia cardíaca están a cargo de el sistema nervioso autónomo, pero en primera instancia cuando aumenta el sistema nervioso simpático y en segunda instancia cuando la frecuencia cardíaca disminuye del sistema nervioso parasimpático. ¿Ya? Vamos por acá. Bueno, fijándonos, ¿cierto?, en la página 29 de su libro, vamos a hablar un poquito sobre el reflejo. El reflejo lo que hace es darnos como una panorámica de cómo actúa el sistema nervioso central, que sabemos que tiene una acción rápida. Si ustedes observan en el libro, en la página 29, voy a acercar por acá el librito para que sepan de lo que les estoy hablando, que con monito es más entretenido. ¿Ya? Miren, aquí tenemos lo que es el reflejo. No importa que no se vean las letras porque ustedes lo tienen, ¿ya? Y hablamos de que un reflejo tiene, en este caso, como se muestra aquí en el libro y también en el resumen que les hice en mi pizarra, tiene 6 componentes. Tiene un receptor, ¿ya?, que en este caso viene siendo la piel. Como ustedes pueden observar ahí, la piel en este caso detecta una fuente de calor que es una vela, ¿ya? Internamente hay una neurona aferente que lo que va a hacer es conducir esta información de calor hacia el centro integrador. Entonces, cuando hablemos de esta neurona aferente, ¿de qué vamos a estar hablando nosotros? Vamos a estar hablando de la división sensorial del sistema nervioso periférico, porque acuérdense que dijimos que esta zona sensorial, esta división sensorial del sistema nervioso periférico lo que hace es llevar información hacia el sistema nervioso central, ¿ya? Bueno, entonces viaja esta información a través de esta neurona aferente y llega, ¿cierto?, a donde se indica acá como número 3, centro integrador. Este centro integrador va a corresponder, ¿cierto?, al sistema nervioso central, puesto que esta zona que está aquí es un corte transversal de la médula espinal, uno de los componentes principales del sistema nervioso central. En ese lugar encontramos una neurona que se conoce como interneurona. Esta interneurona tiene función integradora.
función integradora, como señalamos acá, que es encargada de analizar, ¿cierto?, de procesar esta información, ¿ya? Entonces, esta interneurona recibe la información de la neurona aferente y la transmite a la neurona eferente, ¿ya? Neurona eferente. Es decir, paso 2 del sistema nervioso central regresa al sistema nervioso periférico. Específicamente lo hace a través de una neurona eferente. Y bueno, aquí esta información que llega a la neurona eferente, esta va a cumplir la función de conducir la información desde el centro integrador hacia un efector. Y cuando hablamos de efectores, vamos a hablar de músculos y de glándulas. En este caso particular, vamos a hablar de un efector que viene siendo un músculo, ¿ya? Puesto que lo que queremos lograr aquí es que esta persona, ¿cierto?, rápidamente retire la mano de esta fuente de calor que es la vela, ¿cierto?, para evitar que se queme. Por supuesto que esto no ocurre tan lento así como se lo acabo de explicar. Es una acción inmediata, rápida, ¿ya? Hace mucho ratito, ¿cierto? Nosotros ya sabemos que cualquier sistema biológico está constituido por órganos y a su vez esos órganos están constituidos por células. Entonces no es distinto para el sistema nervioso. El sistema nervioso está constituido por órganos y a su vez esos órganos por células. Pero ¿por qué células específicamente? Ya que hay un amplio abanico de tipos celulares, ¿ya? Por células que son nerviosas y otras que son gliales. De las nerviosas vamos a mencionar a las neuronas y de las gliales a las glías, ¿ya? Estas células nerviosas, ¿cierto? Estas glías se comunican entre sí a través de un proceso conocido como sinapsis. Pero cuando hablamos de sinapsis en términos muy sencillos, no es otra cosa más que el espacio que hay entre una neurona y otra cuando éstas se comunican entre sí. Y esto lo pueden realizar a través de una sinapsis eléctrica que es bidireccional, es decir, son iones que van de una neurona hacia otra, por ejemplo, de derecha a izquierda o pueden ir de izquierda a derecha. Y en cambio, en una sinapsis química, esta se realiza en una sola dirección y acá en vez de utilizar iones utilizamos neurotransmisores. ¿Ok? Eso es más o menos lo que ustedes debiesen haber retenido en términos muy generales de la lección número 1, en donde respondemos la pregunta que dice cómo el cuerpo coordina las acciones que realiza. Es decir, cómo nosotros captamos información del medio interno o externo, la procesamos y luego damos una respuesta coordinada, ¿ya? Vamos a pasar a la lección número 2 en el siguiente video.